nos hacen pensar ya en la muerte del Señor, mas no es la contemplación de un drama intensamente doloroso, sino la actitud de adoración y agradecimiento por esta manifestación de amor que nos hace el Señor desde su cruz. Pongámonos de pie para recibir a los ministros.
Acompañemos este acto de humildad, todos de rodillas, este gesto en adoración al divino leño. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino.
y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Pero los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares, líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Lectura de la carta del apóstol, de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Si alguien desea escuchar la pasión de Jesucristo sentado, lo puede hacer con toda la tranquilidad. Es un poco extensa y hacemos esto quizás pensando en los adultos mayores. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús les contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe,
¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: Miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas?
¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y Pilato dijo a los judíos: He aquí a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos colocamos de rodillas.
Pueden levantarse. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdad, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Estamos celebrando esta acción litúrgica de la muerte del Señor en este Viernes Santo. Y es interesante que recordemos ese texto, o esas palabras más bien, de la carta a los Filipenses. Se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia. Y ese es Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de hombre. Ese es Jesús en quien nosotros creemos, a quien le reconocemos como el Señor y el Mesías, y lo afirmamos con claridad en nuestra vida cristiana, que es nuestro Salvador. Por eso decía Blaise Pascal, ese gran literato francés: nuestro Dios es un Dios al que uno se acerca sin orgullo y se somete sin desesperación. Porque en ese rostro de Jesús, precisamente mirándolo en la cruz, encontramos la más grande humildad y humillación a la que puede llegar hombre alguno. Y Jesús ha llegado allí por obediencia al Padre, en aras de dar cumplimiento a la voluntad divina de reconciliar, de restaurar al género humano. Precisamente en este 2022, año en el que recorremos con la Iglesia un camino hacia la casa del Padre, estamos celebrando hoy la tarde de la muerte del Señor, y es una celebración en la que se nos está mostrando cómo Jesús entrega su vida por nosotros. Un momento de esa muerte de Cristo, que significa también nuestra muerte para gozar y disfrutar de la vida eterna.
La tarde de la muerte del Señor es celebrada con este momento magnífico de silencio, de adoración, de escucha de la palabra de Dios, pero también de súplica y de comunión. Todo ello lo hacemos desde nuestra hermandad, gracias a Cristo Jesús el Señor. Pero digamos también que esa muerte del Señor no es una tragedia más puesta en escena, no es un canto a la muerte, es un acto de adoración al misterio mismo del amor que nos pone delante del crucificado para descubrir, como lo hizo San Pablo, que en la humillación del siervo doliente triunfa la vida. Y que donde muchos leen los episodios de un fracaso, los creyentes encontramos las razones para amar con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, a quien ha dado su vida por nosotros. Ese Jesús sigue dando la vida por todos y cada uno de los aquí presentes. Ese Jesús murió por la humanidad entera, ofrendando el gran sacrificio con el que selló esa alianza definitiva entre Dios y la humanidad. Por eso, hermanos, tras escuchar la voz de Isaías, tras cantar con el salmista el misterio del amor entregado, luego de ver cómo la carta a los hebreos nos ilumina el misterio de la entrega del Señor como sacerdote eterno, y luego de escuchar la voz del gran evangelista San Juan, el gran teólogo de Dios y del amor del Padre. Ese Juan, testigo inmediato de esta gloriosa victoria de la vida, de la pasión del Señor, llena de luz. Y esa pasión llena de luz es la pasión precisamente del mundo. Trae consuelo, trae esperanza a todos aquellos que por distintos caminos se han unido al dolor redentor de la cruz, y nos abre la puerta del corazón misericordioso en el que la fuente del amor colma con su clemencia la vida de quienes creemos, la vida de quienes nos confesamos discípulos de Cristo, llamados a testimoniar con la fuerza de la misma fe la palabra de salvación y proclamarla como una palabra de buena noticia para todo el hombre que escucha y que sabe oír esa palabra divina. Desde esa palabra estamos nosotros ciertamente llamados a vivir la experiencia de ese Dios Padre que Cristo, con su palabra, con sus acciones y con la entrega de su vida a la muerte en cruz, nos ha revelado. Un Dios que se manifiesta de ese modo tiene que transformar necesariamente el corazón del hombre y transformar ese corazón del hombre de un modo eficaz. No nos avasalla con la fuerza dramática del dolor, ni mucho menos de los que hacen de la crueldad su fuerza. Nos mira en el Hijo, que en la cruz traza el signo indeleble de la salvación y de la nueva alianza, de una alianza en la que la clave y condición no es otra distinta que el mandamiento del amor. Es el amor en la que entendemos hasta dónde es capaz de llegar la bondad de Dios y por ende la bondad de Jesucristo
Hijo de Dios e Hijo de hombre. En esa bondad comprendemos que esa locura de la cruz, la locura de un crucificado, ante la que palidecen la sabiduría y vacilan, por así decirlo, la omnipotencia del mundo, es la más viva llamada a un mundo sin violencias, a una humanidad sin espinas, a una familia humana en la que seamos capaces de enjugar el llanto de los niños, capaces de compartir el dolor de los pobres, el desconsuelo de los más abandonados, con el manto de la misericordia que Cristo extiende sobre el dolor del mundo en el madero de la cruz. En la cruz está la luz, en el crucificado la esperanza, en su entrega para muchos humillación, pero para nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, gloria de Dios. Y ahí está el secreto del reino, ese secreto del reino que trae consigo la paz, la justicia, la verdad. Ese secreto del reino que a todos nosotros nos hace libres en el Espíritu para vivir las gracias, las bendiciones de Dios y cumplir a la manera de Cristo Jesús la voluntad divina. En la cruz está la luz, en el crucificado la esperanza, en su entrega para muchos que fue humillación, pero para nosotros se constituye en un camino de gloria hacia la casa del Padre. Y por eso decimos que en ese acontecimiento está el secreto de una verdadera vida cristiana. Está el secreto para vivir siempre nuestra condición de discípulos. Y está el secreto para mantener llameante y profunda la llama de nuestra fe, precisamente en Cristo y en su palabra. Qué bien lo expresó en su momento el poeta antioqueño Jorge Robledo Ortiz, cuando decía: Señor, hazme, Señor, la gracia de ser tu mensajero, de corazón sin odios y de conciencia honrada y de mente pura y limpia, y verás que los hombres vuelven a ser felices. Si vivimos ese mandato del amor con la sensatez y la responsabilidad de la que dio testimonio el mismo Cristo, Hijo de Dios, alcanzaremos realmente la plena felicidad y el sentido de toda vida y de nuestra vida. Y que en los campos ciertamente vuelvan a florecer las eras y un vendaje de olvidos, perdonas y raíces que curan a la patria sus cruces de madera. Hasta aquí nuestro gran poeta Jorge Robledo. Ante esas palabras y ante el acontecimiento de la cruz, tenemos que aprender a descubrir el misterio santísimo de la pasión de Cristo, la cual concluye con un silencio dramático, porque como nos lo ha dicho el Evangelio de Juan, era el día de la preparación de la Pascua. Israel se debatía en la agitación de los detalles, que el cordero, que los ázimos, que la sala de fiesta, que los comensales y demás. Sin embargo, todo ello se troncó en silencio. Es que debemos procurar, para que nuestra celebración de esta tarde trascienda y nos lleve hasta Dios, para que podamos luego llegar al mundo con la noticia de un amor tan grande que nos sobrepasa, que nos compromete, adentrarnos en el misterio de esa cruz,
que no es oscuridad ni son tinieblas. Es el momento en el que resurge y brotará de ella la plenitud de la vida y por lo tanto la razón de ser de la vida y de nuestra vida como cristianos. Ciertamente hay que tener presente que en el mundo hay una sed de silencio, que contraste tanto ruido, tantas situaciones caóticas, tantas expresiones de rugidos, tanta desesperanza, tantas situaciones de tensiones, de tribulaciones, todas ellas causan daño, atentan contra la integridad del hombre, por una simple razón, porque son situaciones que carecen de amor. En ellas no está presente esa dimensión amorosa del Padre, manifestada ciertamente en la persona de Cristo Jesús, el Señor. Y en esta tarde se nos propone entonces ser testigos de este gran acontecimiento, ser discípulos de la cruz victoriosa del Señor, de esa cruz victoriosa de la que ahora en un momento tras la oración universal nosotros la recibiremos, nosotros la reconoceremos y a todos nosotros se nos será mostrada como el árbol de la vida, donde estuvo clavada ciertamente la salvación del mundo. Pero antes de salir, antes de bajar del Tabor, del Calvario, del Monte de los Olivos, hagamos silencio interior para poder decirle a Jesús precisamente gracias. Para decirle a Jesús, aquí estamos todos nosotros para continuar tu obra, de proclamar con nuestra propia vida, como tú lo hiciste, el Evangelio del Padre. Ese Evangelio que es libertad en el Espíritu. Ese Evangelio que da razón de ser a la existencia de todo hombre, cuando este hombre sabe abrir ciertamente su corazón y su espíritu a la experiencia de la palabra. Y esa palabra no es una palabra humana, es la palabra del mismo Dios hablándonos por medio de su Hijo para que nosotros llevemos una vida acorde a nuestra condición filial, para que nosotros asumamos la actitud del Hijo obediente hasta la muerte en cruz, para con Él resucitar y gozar plenamente del reino de los cielos. Nuestro caminar en el mundo ciertamente está incentivado desde la fe y la esperanza cristiana por el gran tesoro del reino, que estamos llamados todos a descubrir como el gran tesoro y como la perla fina por la que estaremos dispuestos a venderlo todo, a dejarlo todo para poder poseerla. Si de verdad hemos encontrado a ese Cristo, tesoro de tesoros en nuestra vida cristiana, tendremos un porqué para luchar, tendremos un porqué para encontrarle un sentido auténtico a nuestra vida y tendremos un porqué para ir siempre adelante en medio quizás de tropiezos, de problemas, de dificultades, de situaciones límites por las que está expuesto todo ser humano, porque tenemos clara la esperanza de una vida nueva. Y esa vida nueva ciertamente brota del madero de la cruz. Hagamos que esa vida nueva nos alcance a todos y recibamos esa vida como el gran don y el gran regalo que el Padre Dios por amor pone en las manos de todos y cada uno de nosotros para poder gozar y disfrutar del reino de los cielos.
Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de ser hombres del silencio, pero a la luz de la palabra, para engrandecer nuestro espíritu y así poder responder a nuestro compromiso de vida cristiana como discípulos de Cristo en el mundo de hoy. Hombres que a la luz de la experiencia de la palabra y con la fuerza de la sabiduría que viene de lo alto, le gritamos al mundo, no solamente con palabras, sino con nuestra vida personal, que Cristo el Hijo de Dios es mi Salvador, que Cristo el Hijo de Dios es el Redentor del mundo y que su muerte se ha tornado para la humanidad entera en un momento de gracia, en un momento de luz, en un momento de plenitud de vida, de la cual podemos gozar en la misma medida que abramos de verdad nuestro corazón al Redentor del mundo. Amén. Las preces habituales de la celebración de la Eucaristía se convierten en la celebración del Viernes Santo en una solemne oración universal por todas las realidades que conforman la vida de la sociedad civil y religiosa. Poco a poco va apareciendo la experiencia que personas individuales y colectivos de pueblos y de comunidades de creyentes vivimos en proceso. La necesidad de vivir unidos entre nosotros, la mala distribución de las riquezas del planeta, el creernos superiores a los demás, el ejercicio de la autoridad como servicio a los más débiles, el crecimiento de nuestra responsabilidad y de nuestra participación en la sociedad y en la Iglesia. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo
de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro arzobispo Ricardo Tobón, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo.
Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentre descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes, oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logren todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, de salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre. Libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar, y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Llega el momento culminante de la celebración de la pasión del Señor, la adoración de la Santa Cruz. Allí, donde estuvo clavada la salvación del mundo, el lugar en el que nuestro Dios se pone a la altura de los más humildes y los más pequeños para levantarnos a la categoría de hijos con todos los derechos de personas libres. En la cruz, Jesús no viene a lucirse, a impactarnos con cosas extraordinarias. Viene a mostrarse de una manera que pudiera soportar a los más débiles e indigentes. A su lado van a permanecer las personas que le aman de verdad y aquellos que, sintiéndose injustamente condenados, buscan ser perdonados y quieren formar parte de ese nuevo mundo de hermanos e hijos de Dios. Mira del árbol donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
todavía no hemos superado esta pandemia del COVID-19. Tradicionalmente nosotros en la adoración de la cruz tocábamos una parte del crucificado o dábamos un beso. Los sacerdotes se dieron cuenta, ustedes simplemente hicimos una genuflexión como reverencia y como respeto. Por cuidados, también ustedes como feligreses únicamente van a hacer una vela. No es ni siquiera tocar el crucifijo, simplemente una vela como reverencia, como respeto a Jesús crucificado. También saben ustedes que tradicionalmente en esta celebración en todos los templos católicos se hace una colecta especial que tiene una intención. Es destinada para el mantenimiento de todos los lugares sagrados, especialmente en la Tierra Santa, en Jerusalén. Lugares que no poseen una historia cualquiera, poseen nuestra historia de salvación. Son patrimonio de nosotros los cristianos católicos. Vamos a hacer entonces la adoración a través de una genuflexión donde estén ubicadas las banderas que solemos colocar cuando vamos a distribuir la Sagrada Comunión. Vamos a colocar también los diferentes crucifijos, los cuales vamos a adorar. Y en ese mismo lugar van a encontrar ustedes una canasta donde van a depositar su ofrenda. Que por ese sentido de pertenencia hacia la iglesia, hacia nuestra iglesia, el Señor sea muy providente con nosotros.
La Eucaristía que reservamos de la misa de la Cena del Señor el Jueves Santo, vamos a comulgarla. Este es el mayor signo de la entrega de Jesús a cada uno de nosotros y la entrega de toda su vida a favor de todos los seres humanos. Recordemos las palabras del apóstol: cuantas veces comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo, y como remedio sanarme. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la misa del Señor. Señor, nos invita a que entres en tu casa, que la palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, lo vamos a hacer también de la misma forma como lo hemos venido haciendo en las diferentes celebraciones, donde distribuimos la comunión frecuentemente y en el lugar donde ustedes vean que el ministro lleva la mano. Para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel.
ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Al amigo de siempre, dale amor, dale amor. Al que no te saluda, dale amor. Al amigo de siempre, dale amor, dale amor. Y al que no te saluda, dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien.
una vez más, cantemos todos. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos retiramos todos en silencio. Le recuerdo las 7 palabras a las 8 de la noche. En el silencio del surco, el grano se va transformando para llegar a ser la espiga que dé fruto. En el silencio de la muerte,